Bueno chicos, hoy es sábado 17 de mayo de 2025 y esta vez les voy a hablar sobre ecuaciones. Cuando yo tengo dos rectas, decir algo, esta es una recta y esta es otra, son diferentes y vamos a suponer que estas rectas se extienden hasta el infinito, ambas. Entonces, si yo tengo dos rectas, pueden ocurrir tres opciones. Una opción es que ellas sean paralelas, o sea, nunca se van a cruzar, no importa la inclinación, nunca jamás se van a cruzar. Otra opción es que ya sean perpendiculares, o sea que en algún punto de la intersección, cuando ellas se cortan, forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo, de hecho forma cuatro ángulos rectos. También se pueden cruzar formando líneas oblicuas, se llaman líneas intersecantes, donde los ángulos se pueden ser diferentes a 90 grados. Bueno, eso lo tenemos a nivel de geometría. Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito saber el punto donde ellas se encuentran? Este punto, cuando ellas están cruzándose en algún lugar del plano, en algún momento del plano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para saber cómo encontrar este punto de corte? Bueno, para eso obviamente es indispensable hallarlo en un sistema de coordenadas, o sea, un sistema de referencia. Si llevo estas rectas a un sistema de referencia que es un plano cartesiano, ahí sí me queda mucho más fácil, o me queda fácil de acuerdo a los criterios de las ecuaciones para encontrar ese punto. Entonces, este tema trata precisamente de eso, cómo encontrar los puntos de corte, los puntos de intersección entre dos rectas que son intersecantes, o sea, dos rectas que en algún punto, en algún momento de la vida ya se van a cruzar. Les aclaro que cuando las rectas son paralelas, obviamente ellas no van a tener nunca un punto de corte, porque eso es la naturaleza de rectas paralelas, nunca se van a cortar. Iniciamos entonces con el tema del punto de intersección de dos rectas. Realmente hallar el punto de intersección de dos rectas es solucionar un sistema de ecuaciones 2×2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, cuando tengo un sistema de ecuaciones 2×2, dos ecuaciones con dos incógnitas. A las incógnitas también se les llama variables y por lo general utilizamos las letras X, Y. Y les aclaro que estas ecuaciones se les llaman ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Para yo solucionar un sistema de ecuaciones 2×2 se hace a través de uno de los siguientes métodos. Tenemos el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción y el método de determinantes. Entonces, utilizando cualquiera de estos cuatro métodos, nosotros podemos encontrar el punto de intersección de dos rectas. Entonces, vamos a iniciar con el primer método o el método de igualación. El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita de ambas ecuaciones y luego igualarlas. Luego de tenerlas igualadas, se resuelven estas dos ecuaciones como si fuera una ecuación de primer grado, aplicando las reglas para resolver ecuaciones. Entonces, voy a explicar este método a través del siguiente ejemplo. Bueno, como dije antes, el método consiste en despejar la misma incógnita de ambas ecuaciones. Por lo general vamos a despejar la letra Y, porque la Y es la variable dependiente o la variable que indica la función. Entonces, voy a despejar la variable Y de la ecuación de arriba. La voy a hacer acá al frente. Esta flecha se lee entonces, Y es igual. Recuerden que los términos que están después de la igualdad se escriben igual. O sea que aquí tengo el 1, lo repito tal cual. En cambio, el término que está acompañando a la Y, que en este caso es 2x, y se encuentra positivo, se traslada para el otro lado de la ecuación cambiándole el signo. Entonces queda negativo. Y aquí ya tengo la Y o la segunda variable despejada. Hago lo mismo en la ecuación de abajo. El Y es igual. El 6 queda igual. Mientras que el término menos 3 se traslada a acompañar al 6 cambiándole el signo. Entonces queda más 3. Como pueden observar, aquí yo ya tengo las dos ecuaciones en su forma ordinaria, lo que llaman ecuación punto o ecuación punto pendiente. Lo que yo debo hacer ahora es igualar estas dos expresiones que tengo acá, ya que Y es igual a Y. Por el principio de identidad, todo término es igual a sí mismo. Entonces, como Y es igual a Y, eso significa que las dos expresiones que encierran cada una de las dos soluciones que hay son iguales también. Como pueden observar, Y es igual a Y. Eso indica que 1 menos 2x también es igual a 6 más 3x, que es la parte de abajo.
Entonces, acá que tengo una ecuación con una sola incógnita. Entonces lo que hago es trasladar las variables o las incógnitas x al primer miembro de la igualdad y los números que no tienen letra o que no tienen x al segundo miembro de la igualdad. Recuerde que una igualdad se consta de dos miembros. El primer miembro es todo lo que está antes del igual y el segundo miembro es lo que está después del igual. También recuerden que cuando yo hago transposición de términos, siempre un término que pasa de un lado de una igualdad al otro se le cambia el signo. Mientras que los términos que no van a ser trasladados quedan iguales. Así. Yo acá tengo menos 2x que voy a dejar las x a este lado de la igualdad, en el lado izquierdo. Entonces me queda menos 2x, mientras que el término más 3x lo voy a trasladar al primer miembro de la igualdad. Y la condición es que este más se cambia por un menos y pasa el término igual. En este lado me queda el 6, mientras que este valor 1 que está positivo, recuerda que cuando un número es positivo no tiene signo. Entonces se traslada junto al 6 cambiando el signo. Entonces queda menos 1. Y ahora efectúo estas dos operaciones. Tengo una reducción de términos semejantes. Entonces tengo menos 2x menos 3x me da menos 5x. Y 6 menos 1 me da 5. Recuerden que cuando yo voy a sumar dos números que tienen iguales signos, se suman normalmente y el signo de los dos va en el resultado. Y cuando voy a restar dos números que tienen signos cambiados, se resta. Al mayor le quito el menor, entonces 6 le quito 1 me da 5. Y ahí, como el 6 es positivo, el resultado me queda positivo. Ahora necesito despejar la x. Entonces la x es igual a 5 que tengo acá, lo repito tal cual, mientras que este menos 5 lo traslado dividiendo. ¿Por qué hago esto? Porque en esta expresión está multiplicando. Recuerde que entre un número y una letra, si no hay ningún signo de operación, hay un por. Entonces este menos 5 pasa con signo y todo a dividir acá. Por último, obtengo que x es igual, más por menos da menos, y 5 dividido 5 da 1. En el caso en que la división no dé un término exacto o no dé un número entero, si el dividir acá no me da entero, entonces se deja indicada. Si da una fracción irreductible, se deja indicada. Bueno, ¿qué sigue ahora? Como ya encontré el valor de x que me dio menos 1, entonces este valor lo voy a reemplazar o en esta x de la primera ecuación despejada o en esta x de la segunda ecuación despejada. Yo elijo. Voy a utilizar la ecuación de arriba. Entonces digo, reemplazo x igual a menos 1 en y igual a 1 menos 2x. ¿Sí? Entonces aquí escribo la ecuación en la cual yo voy a reemplazar esta x, que es la de arriba. Si la hago en la ecuación de abajo, el resultado que me da para y es igual, no varía. Entonces yo elijo cuál de las dos puedo tomar. Ahora sí, ¿cómo reemplazo? Entonces queda 1 menos 2 y en lugar de la x, recuerde que lo cambio por un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis va el valor de menos 1. Y así es como siempre se reemplazan los valores en el álgebra. Entonces y es igual a 1, todavía no lo voy a operar. Estas dos operaciones sí las tengo que hacer ya. Menos por menos da más. Y 2 por 1 da 2, que es la multiplicación. Y por último efectúo la suma. 1 más 2 da 3. La solución, o mejor, el punto de intersección de estas dos rectas, es el punto coordenado menos 1,3. Solución. La voy a llamar con una letra mayúscula, puede ser S, que significa solución, menos 1 para x, 3 para y. Recuerde que el valor de x siempre va primero en la pareja ordenada y el valor de y siempre va segundo. No se vale cambiar el orden de estos dos números. Bueno, para terminar, voy a hacer la gráfica de estas dos funciones o de estas dos ecuaciones en el mismo plano. Voy a tomar medidas en esta hoja que yo soy clara. Voy a tomar calidad a medio centímetro. Y voy a hacer coordenadas 10 en el dispositivo y las 7 hacia abajo. Entonces voy a empezar aquí con el 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Recuerde que donde da el valor de Y0, ahí es donde se traza el eje de las X. Bueno, como pueden observar, solamente puse el número 10 arriba. No escribí los números de cada rayita. Y esto no lo hago porque no lo necesito todos. En el momento en que yo vaya a representar estas dos rectas, ahí sí voy a señalar los valores en el eje que yo necesite. Y en el eje X voy a hacer lo mismo, también los voy a partir cada 5 milímetros. Entonces con el azul voy a representar la recta de arriba, o sea esta. Bueno, ¿qué me indica esta recta? El valor de 1 siempre es el punto de corte con el eje Y. Entonces voy a ubicar el número 1 acá, para mi primera recta azul. Siempre este 1 es en Y, 1Y. Ahora sí va a ser el número 1, que es el que necesito. Listo. La pendiente es menos 2. ¿Qué significa eso? Debajo de este menos 2 hay un 1. Recuerden que todos los números tienen un 1 como denominador. Absolutamente todos. Entonces, ¿qué significa este menos 2 sobre 1? Que en el eje Y voy a contar a partir del punto de corte 1. Voy a cortar 2 unidades hacia abajo porque está negativo. Fíjense acá. Entonces cuento 1, 2 y el número de abajo es 1, entonces hacia la derecha cuento 1, o sea que este punto me queda aquí y ya lo trazo con mi regla. Y por acá en la parte de abajo voy a escribir el nombre de la ecuación, que es Y1 menos 2x. Con el lapicero rojo voy a representar la segunda ecuación. Entonces ya me dice 6, recuerden que como en la parte de arriba, debajo del 3 hay un 1. Entonces esta ecuación dice y igual a 6 más 3x. Entonces este 6 es el punto de corte con el eje Y. Siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me quedan 6. Listo. A partir de este punto 6 cuento 3 unidades hacia arriba porque está positiva. Recuerden, si es positiva cuento del punto de corte hacia arriba, y si es negativa como en el anterior cuento del punto de corte hacia abajo. Listo. Entonces 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí llegué al 9. 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces conté 1, 2, 3 unidades y a la derecha 1. Que calculando me quedaría más o menos aquí. Recuerden que cuando utilizo estos milímetros o a 5 rayitas a 5 milímetros equivale a un cuadrito de su hoja cuadriculada. Por si van a hacer los ejercicios en hoja cuadriculada, entonces lo pueden hacer a un cuadrito. Listo, ahora estos dos puntos, lo único que me queda es trazarlos, unirlos con una recta así. Lo mismo, en algún lado de la recta roja voy a escribir la ecuación, que es Y igual a 6 más 3x. La voy a escribir por aquí. Listo, ahora sí. ¿Cuál es el objetivo de esta gráfica? Pues yo mirar en qué punto coordenado, o sea, este punto, que es donde se intersectan las dos rectas, donde se cruzan. Entonces, como decía en la introducción, fíjense que cuando yo tengo dos rectas representadas en un plano cartesiano, y fíjense que si de este punto proyecto en el eje de las X me da 1, 1. Y si proyecto en el eje de la Y me da 3. X menos 1, porque está a la izquierda del 0. Para X menos 1, para Y 3. Para acá la solución. Para X menos 1, Y vale 3. En este momento acabo ya de comprobar que este punto realmente es el punto de intersección entre estas dos rectas que me dieron inicialmente, utilizando el método de igualación. Nos vemos en el próximo video para hablar del método de sustitución. Ahora que vimos este primer método para solucionar ecuaciones o dos sistemas de ecuaciones con dos variables o con dos incógnitas, que sea una motivación más para nosotros de ingresar cada vez más despacio, pero cada vez más al punto máximo de creaciones matemáticas, que es crear matemáticas, hacer matemáticas, como una introducción al cálculo, y qué mejor forma de hacerlo que con cuestiones geométricas. Es muy bonito, muy chévere. Hasta la próxima, niños.